Leyendas de brujas. De la brujería se ha escrito mucho y se han hecho películas. Desde aquella persona que consulta su horóscopo hasta aquel sacerdote que oficia una misa negra. De alguna manera, la mayoría de nosotros tenemos que ver con las prácticas mágicas. Pero en sí, ¿qué es la brujería? Es un método místico y milenario, desarrollado para modificar las acciones mediante conjuros o técnicas implementadas por la alquimia. Anteriormente se consideraba que aquellos que practicaban la brujería tenían un pacto con el diablo o con entidades malignas. En la época medieval y del Renacimiento se consideraba como bruja a toda persona que mostrara cualquier indicio de conocimientos o actividades fuera de lo común y las buenas costumbres. El Tribunal de la Santa Inquisición originó verdaderos holocaustos del siglo XIII al XVII, y durante ese tiempo la persecución de la brujería llevó a miles de personas a fallecer en la hoguera. La clásica bruja vestida de negro, con sombrero de punta y que puede volar sobre una escoba para llegar a su guarida a preparar una poción mágica en un enorme caldero, es solo el resultado de la degeneración que ha tenido la leyenda. La mayoría de las tradiciones que aún en nuestro país son ya de culto, como el Halloween entre otras, provienen de los antiguos celtas. Fueron traídas hasta nuestras tierras por los conquistadores que impusieron inclusive religiones y creencias que cambiaron nuestra manera de celebrar a los dioses y las manifestaciones de la naturaleza. Si bien en algunos rituales de iniciación a la brujería se menciona que es posible volar, no se hace referencia a la imagen de la brujita mala sobre su veloz escoba. La brujería en sí tiene orígenes inciertos, y esto se debe a que cada cultura ha dado origen a sus propias tradiciones mágicas. Lo que hoy se conoce como brujería es ya resultado de toda una combinación de culturas. Concentrémonos en nuestro pueblo, por toda la República Mexicana, ante la ausencia de médicos. El lugareño, allá en las montañas o en los lejanos valles, ha tenido que acudir al curandero, hierbero, chamán o brujo. Respetado y temido a la vez, el brujo o curandero es rodeado de un hálito de misterio, y su figura es observada con curiosidad y temor, aunque cuando la enfermedad o el mal llega, el paciente sumisamente y ya sin miedo se pone en sus manos. El curandero, conocedor del miedo y la esperanza, manipula hábilmente la fe de su enfermo. Se mete en su conciencia y le da la pócima real o ficticia que le motive, y con serenidad le dice: hermano, esto te curará. Y ante la magia de esas palabras, el milagro sucede. Desafortunadamente, las malas intenciones pueden dominar al individuo. Dicen que tener poder es abusar de él. Y sí, algunas personas que descubrieron prácticas mágicas no tardaron en usarlas para fines nefastos. A algunos de estos brujos se les conoce también como diableros. Los diableros son en realidad personajes astutos, faltos de una cultura amplia. Tienen altares impresionantes con figuras del ángel negro, y lo que es más importante, se rodean de una fama misteriosa que hace que la gente les tema. Muchos diableros cultos amasan con su verbo y manos una pasta misteriosa que a la larga los hace ricos, pues el diablo, dígase lo que se diga, es buscado con dinero y por dinero mucho más que Dios. Contaré ahora lo que le sucedió a un hombre de Santiago Tuxtla llamado Juan, quien culminó su carrera publicitaria y profesional en la exposición de ritos, ceremonias y artesanías mágicas 79, que se efectuó en Santiago Tuxtla la noche de un jueves 8 de marzo, hace algunos años ya. Se convirtió en un brujo diablero afamado. Él hizo su rito demoníaco a las 24 horas en la caverna, misterioso lugar de reunión, solo accesible por un improvisado camino por donde se bajaba a una profundidad considerable por unos escalones improvisados en los que una cuerda servía de apoyo. El sendero estaba iluminado con latas llenas de asfalto y con su respectivo mechón, lo que hacía más lúgubre el ámbito. En fila, apoyados frágilmente en estos medios, bajaron más de 700 personas hasta una cavidad
que como concha gigantesca de granito servía de foro a Juan, cuyos acólitos ayudantes ya habían encendido cientos de velas en todo el frente del foro donde él iba a oficiar. Presidían el altar dos diablos de cartón. A la medianoche, Juan llegó en camiseta con su dotación de sapos y gatos. Después de gritar fórmulas mágicas y de llamar al diablo para que estuviera en la ceremonia, pronunció todos los nombres que tiene, junto con los de sus auxiliares, así como el de Astarot, Adonai, Luzbel y 20 más que retumbaron lúgubremente en ese antro convertido en centro propiciatorio. Poco después, Juan mató a los sapos y ante todos degolló al gato y gritó sus anatemas diabólicos. Un mago que estaba presente en la ceremonia dijo: «¡Vámonos de aquí! Que Juan está ahora diciendo fórmulas mágicas de las que no conocen su fuerza destructora, y puede ocurrir una catástrofe. No creo que las pueda controlar o manejar. ¡Vámonos!». Se temía realmente a otra cosa, que la gente, al terminar el rito, deseosa de subir, se colgara de las cuerdas. Estas cedieran ante el peso de 300 personas y que los de arriba, al caer de una altura de 100 metros, lastimaran a todos los de abajo, se volcaran los combustibles de las latas, se incendiara el zacate y luego la montaña completa, y atrapados fallecieran los testigos de tan aterradora ceremonia en esa oquedad sin salida. Así pues, antes de que el impactante rito terminara, salieron algunos y alertaron a otros tantos sobre el riesgo, así que decidieron subir. Juan pudo manejar con habilidad al Señor de lo Negro, porque la posible tragedia no sucedió, pero la experiencia fue para todos los presentes aquella noche de lo más subyugante. Juan, como todo diablero, tiene mucho éxito. Él busca personas perdidas, trae de regreso a la gente querida o extrañada, y usa al diablo para ayudar a las personas que están en apuros. Cuando nosotros lo visitamos en su casa, allá por el puente, pudimos ver su altar lleno de diablos de papel, cartón, madera, barro, lámina y hasta de plástico. Tiene uno impactante que sin duda es hechura local, de gran tamaño y de color acero azulado. A un lado, una pequeña biblioteca de obras sobre magia y diablería, y el altar todo lleno de veladoras. Juan habla con fluidez y mostrando con su enorme facilidad de palabra que conoce el tema. Le gusta nombrar al diablo con todos los nombres con que desde tiempos inmemoriales se le ha denominado. Aunque, como nos lo dijo el brujo sabio del noroeste, muchos brujos no lo saben, pero no son del diablo ni de sus sargentos acólitos. Juan solo cobra cuando el hecho, el milagro o lo pactado sucede, es decir, él queda libre de reclamaciones. Así pues, si la niña aparece son 3,000 pesos, si la señora regresa son 5,000, y así va caminando con su profesión. Cuando uno le pregunta a Juan, ¿qué pasa si el sujeto no paga? Ya ha hecho el trabajo. Él, sentencioso, solo responde: «No creo que quieran enfrentarse a Astarot», y señala a sus imágenes. En nuestro país hay muchos lugares donde personas como Juan viven de sus brujerías. Más que leyendas, son sucesos reales de gente que usa todo lo que está a su alcance para lograr algunos prodigios. Inclusive se llevan a cabo eventos donde se reúnen todos los practicantes de estas artes ocultas. El primer año que se llevó a cabo la Convención de Brujos fue en 1978. Durante la segunda, en 1979, se habló de lo que los brujos de Catemaco estaban celosos, porque el evento de la exposición de ritos se efectuó en Santiago y no en su población. Además que con artes mágicas iban a hacer fracasar el evento. Los brujos santiagueros usaron su poder, según se dijo, y todo salió bien. No llovió y lo mejor, dice Juan, cuando yo oficié, no hubo accidentes. ¿Qué hubiera pasado si en lo de la caverna esa medianoche se hubieran accidentado muchas personas? ¿Le habrían echado la culpa a los brujos de Catemaco? El diablo es el amigo y aliado, no cabe duda, de todos los brujos negros. Pero, ¿existe el diablo? ¿Es verdad que firma pactos con los humanos? Se podría afirmar que el señor del mal en verdad toma almas y tiene su infierno exclusivo para castigar.
a raíz de estos puntos de discusiones que impactan tanto las leyendas sobre el tema. Se dice que hay brujos y brujas. Las brujas son las verdaderas protagonistas de las leyendas que atemorizan a nuestros abuelos. ¿Cuántas veces oímos contar que en algún monte, bosque o valle, en la noche, se ven bolas de fuego volando por entre los tétricos árboles ensombrecidos? ¡Son las brujas!, dicen algunos. ¡Te va a chupar la bruja! En estas historias, las brujas van más allá de ser curanderas o sacerdotisas. Más adecuadamente, son seres malignos dispuestos a perseguir a las almas inocentes de los vivos. En un principio, las historias de brujas hablaban de mujeres hermosas que enredaban a los hombres para llevárselos con ellas. Les robaban su vitalidad y juventud, literalmente los chupaban para después quedarse con su alma. Se decía que estas brujas poseían la cualidad de desprender la cabeza de sus cuerpos y así, rodando o saltando, se iba la cabeza internándose en el bosque para después convertirse en una bola de fuego o algún animal pequeño como un mapache o un tejón. Simulaban tener un cuerpo hermoso y atrayente para conquistar a sus víctimas y llevárselas. De hecho, se dice que la sola impresión de ver una cabeza sangrante saltando por ahí causaba una gran impresión y un tremendo susto, lo que hacía enfermar al testigo de tal aparición hasta que lo alcanzaba la muerte. Para acabar con una bruja así, los curanderos recomendaban una práctica muy sencilla. Lo más difícil era identificar quién era en realidad una bruja, pues aparentaban ser mujeres comunes, dedicadas a sus labores domésticas. Algunas incluso eran casadas. El marido de una bruja debía fingir que dormía para espiar a su mujer, ya que a la medianoche la mujer desprendía su cabeza, dejando el cuerpo acostado junto a su esposo. La cabeza, dejando un rastro de sangre, que después se evaporaba, salía de la casa a hacer maldades. La cabeza de la bruja debía regresar a unirse con el cuerpo antes de que amaneciera, pues si salía el sol y la sorprendía de esa forma, quedaba así para siempre, hasta que fallecía. De hecho, no duraba mucho con esa vida. Lo que el marido debía hacer al descubrir que su mujer era una bruja era esperar a que al anochecer desprendiera su cabeza del cuerpo y saliera de la casa. Una vez así, el hombre debía untar sal en el cuello de la bruja para que al volver la cabeza no pudiera unirse de nuevo y la sorprendiera el alba. Se dice que en los estados sureños de nuestro país, por las mañanas muy temprano, se veía a los hombres que andaban con sus machetes matando a las brujas que habían sido descubiertas esa noche. Lo cierto es que desde siempre, los brujos y brujas han sido admirados, respetados o temidos por toda la gente. Aún hoy es común ver gente que se dedica a hacer limpias, curaciones y trabajos varios para atraer a un ser amado, alejar la mala suerte, dañar a nuestros enemigos, en fin, toda una gama de deseos que gracias a las prácticas mágicas pueden lograrse. Bueno, eso dicen. En realidad nuestro objetivo es hablar de leyendas que han asombrado a muchos y que desafortunadamente se han ido perdiendo. La poseída, historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Recién me había ordenado como sacerdote y comencé a impartir misa en una iglesia pequeña, de un pueblo llamado Guadalupe, en Michoacán. Tenía mucho entusiasmo por oficiar misa, por iniciar como el sacerdote de este lugar. Era muy joven, tendría en ese momento 30 años. Fui recibido con gran entusiasmo por parte de mis feligreses, y todo parecía que había llegado al lugar perfecto. A los pocos días de estar ahí, me fui sintiendo más tranquilo, como si yo hubiera salido de este lugar y estuviera regresando a casa. Al ser un pueblo pequeño, identificaba a las personas que acudían los domingos a misa. Eran personas tranquilas, la mayoría eran personas ya de la tercera edad y pocos jóvenes, así como niños. El fin de semana venía gente de fuera a visitar a sus familiares que aquí vivían. Así que en misa de repente veía gente nueva y me daba cuenta que no eran de aquí, porque al domingo siguiente ya no acudían.
y durante la semana ya no los veía, además de que algunos tenían la gentileza de saludarme al final de la misa y me presentaban a sus familiares. Mire, padre, le presento a mi hijo que viene de la ciudad, me decían algunas personas. Fue el mes y medio de estar viviendo aquí cuando ocurrió lo siguiente. Estaba yo descansando en mi habitación, dentro de la casa parroquial. Era de noche y hacía mucho frío, pues momentos antes había llovido con intensidad. De repente, escuché que tocaban a la puerta, de una manera insistente. Abrí la puerta y observé que era una señora que se llamaba Carmen. La reconocí de inmediato, pues ella acudía a misa cada 8 días. Carmen estaba desesperada, y es que su hija estaba en su casa enferma. Carmen, le dije, si tu hija está enferma, es mejor que la lleves al médico. Yo no soy doctor. Pero ella insistió. No, padre, mi hija no está enferma de algo que cure un doctor. Entonces, ¿qué le pasa?, le pregunté. Carmen guardó silencio un momento, quizá para tomar valor, y entonces dijo: mi hija está enferma. Tiene el diablo adentro. Al escuchar esto me quedé sorprendido. Pensé que ella estaba exagerando o que quizá estaba confundida. Le pregunté: ¿por qué dices esto? Quizá estás confundida, Carmen, le dije. No, padre, ella insistió. Mi hija tiene el diablo adentro. Lo dijo nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que deseas de mí?, le pregunté. Pues que vaya a sacarle el demonio, padre, me dijo Carmen desesperada. Espera, lo que tú me estás pidiendo es un exorcismo y yo no soy un exorcista. Al decirle esto, Carmen puso cara de decepción. ¿Y no podría acompañarme a verla? Ante su petición no pude negarme. Sí, Carmen, está bien. Solo tomo mi abrigo, ¿ok? Mientras caminaba con Carmen hacia su casa, le hice varias preguntas con relación a su hija, ya que hasta ese momento pensé que no tenía descendencia, ya que siempre la veía sola en misa y en todos lados. Bueno, ¿y por qué dices que tu hija tiene el diablo adentro?, le pregunté. Porque lo que ella hace no es normal, padrecito. A ver, explícate. Mi hija puede estar tranquila, pero de repente comienza a reírse como una demente. Y lo que es peor, ella no me reconoce y me habla con la voz de un hombre. Oye, pero yo nunca te he visto con ella. ¿No vive aquí? No, padre. Ella vive en la Ciudad de México, pero viene a visitarme. Ah, ok, con razón no la ubico. Nunca la he visto contigo en misa. Y ni la verá. Ella dice que Dios no existe, que la iglesia es una sarta de ladrones. Tu hija quizá tiene una lesión en el cerebro. Quizá se trate de una enfermedad mental. No creo, padre. Ella es muy sana. Ya no hice más preguntas. Debía ver a la hija de Carmen para determinar de qué se trataba. A pesar de que no soy exorcista, sabía cuáles eran las características de una persona poseída por el diablo. Antes de entrar a la casa de Carmen y ver a su hija, le pedí que por favor no le dijera que yo era sacerdote. Está bien, padre, lo que usted diga. Cuando llegamos, vi que su casa tenía las luces apagadas. Al ingresar, Carmen me condujo a la habitación de su hija, la cual estaba en la parte de arriba de la casa. Serían alrededor de las 10:30 de la noche, y cuando Carmen abrió la puerta de la habitación de su hija, noté que ella estaba ya en su cama, debajo de las cobijas. Era evidente que la chica ya dormía. Solo tenía una lámpara encendida en su buró. Carmen, tu hija ya duerme. Creo que lo mejor será que venga en otra ocasión. No, padre, por favor no se vaya. No me deje sola con ella. Cuando Carmen me pidió esto, pensé por un momento que quizá la que estaba mal de su cabeza no era su hija, sino ella misma. Dime la verdad, Carmen, ¿por qué me pediste que viniera? Para que la vea, padre. Mírela bien. La vi de nuevo, y solo vi que su hija estaba dormida, y no vi algo inusual en ella. Carmen, perdón, pero creo que lo mejor es que me retire.
Me acerqué a la puerta y salí de la habitación. Carmen no me insistió que permaneciera. Ella, resignada, me acompañaba hacia la salida. Trataba de entender qué fue lo que realmente había pasado, y mientras pensaba en esto, metí mi mano a la bolsa de mi pantalón para buscar mis llaves, pues había salido a prisa que no recordaba si las llevaba. Al hacer esto, las sentí, y al sacar la mano torpemente las tiré en el piso. Cuando me detuve para levantarlas del suelo, alguien más lo hizo por mí. Me las entregó en la mano y me espanté al ver que se trataba de la hija de Carmen. Me quedé sorprendido con esto. Pero, ¿tú no estabas en tu habitación dormida?, le pregunté, y ella solo sonrió y dio la media vuelta. No supe cómo ella había bajado de su cuarto sin que yo la escuchara, o cómo es que se había encaminado hacia mí sin que yo la oyera. La chica solo dio la media vuelta y se dirigió hacia su habitación riendo, burlonamente. Caminé hacia la puerta. Faltaban unos cuantos pasos para llegar a esta. La abrí, salí y cerré la puerta sin pensarlo. Una vez afuera de la casa de Carmen, solo pensé que el diablo se había salido con la suya. Volví a tocar a la puerta, pero no me abrieron. Insistí, pero nadie me abrió. Resignado, me regresé a la casa parroquial. Algo en mi interior me indicó que había sido engañado por esta chica, la cual andaría como por los 20 años de edad. Sabía que yo tenía el deber de ayudarla. Yo no era un exorcista, pero sabía que podía canalizarla con uno de ellos. A la mañana siguiente hablé por teléfono con uno de mis profesores del seminario, el padre Enrique. Él había realizado exorcismos. Le pedí su ayuda. Me dijo que no podía ir en estos momentos, pero me pidió que fuera a verla y comenzara a estudiarla. Me dijo, si en verdad ella tiene el diablo adentro, te dirá cosas que nadie más sepa de ti, más que tú. ¿Y por qué ella tendría que hablar de mí? Porque el demonio ahora te ve como su enemigo, pues sabe que lo quiere sacar de ese cuerpo. Acudí a la casa de Carmen y al tocar a la puerta me abrió ella. Carmen lucía realmente espantada. ¿Qué tienes, mujer?, le pregunté. Vivo aterrada, padre. ¿Es por tu hija? Sí, por ella. Bueno, vengo a verla. ¿No está? Ya se fue a la ciudad. ¿Cómo? ¿Se fue ya? Ella solo viene el fin de semana. En la ciudad trabaja y se queda allá toda la semana. Está bien. Aún así déjame entrar a platicar contigo. Platiqué con Carmen alrededor de 1 hora. Me dijo que su hija era una buena chica, pero que últimamente había cambiado mucho, desde que se había ido a la Ciudad de México. Ella no sabía con quiénes se juntaba en la capital, qué mañas tenían, o qué tipo de personas eran, pero su hija estaba cambiando para mal. Era difícil determinar qué le había pasado, así que tenía que investigar más cosas. Carmen, déjame entrar a su habitación. Quizá ahí encuentre alguna pista. Está bien, padre. Lo que sea para que la ayude. Ingresé a su recámara. Lucía ordenada. También se veía limpia. Era una habitación pequeña y no sabía por dónde comenzar. Pero mi intuición, o quizá por ayuda divina, sentí que debía revisar debajo de su cama. Al hacer esto, casi me fui de espaldas cuando, debajo de su cama, encontré unos signos satánicos dibujados en el piso. Había una cruz invertida, un pentagrama y el número 666, escrito con sangre. Al ver esto sabía que estaba ante una sirvienta de Satanás. Carmen entró a la habitación y observó todo esto. Se llevó las manos a la boca en señal de estar impresionada y solo dijo: ¡Oh, Dios bendito! Tendré que llamar a un exorcista. ¿Cuándo es que tu hija viene a la casa? El próximo sábado, padre. Pues tendré que llamarlo para que esté aquí ese día. Salí de la casa de Carmen y llamé al padre Enrique. Le dije que no había equivocación.
que esta chica estaba metida en cosas de satanismo, ocultismo, que era muy probable que estuviera poseída por el diablo. Mi profesor y exorcista me dijo que estaría ahí el sábado por la mañana, y así fue. Nos vimos en la casa parroquial, y después de ofrecerle un café, acudimos a la casa de Carmen. Cuando llegamos a la casa de Carmen y tocamos a la puerta, fue su hija la que nos abrió. Ella nos abrió la puerta y nos dio su mejor sonrisa. Parecía que estaba muy contenta de estar ahí. Hola, buenos días. ¿Está tu mamá? Mi mamá no está. Se fue a ver a mis abuelos que viven en la Ciudad de México. No regresará en 2 o 3 semanas. Cuando escuché esto, supe que mentía. Carmen no tenía planeado salir de viaje, y si así hubiera sido, sé que ella me hubiera avisado, pues sabía que este sábado vendría con el exorcista. Noté además que la chica tenía las pupilas dilatadas, como si tal vez hubiera ingerido alguna sustancia prohibida. No sabía qué podía hacer en ese momento, si retirarme o pedirle que nos dejara pasar, pero sin pensarlo más, mi maestro, el exorcista, inmediatamente entró en acción. ¿Podemos pasar? Queremos platicar contigo, le dijo él. Ella se rehusó. Perdón, pero es que estoy muy ocupada. No te queremos quitar mucho tiempo, hija, le dijo el exorcista. Ella se rehusó nuevamente, y entonces Enrique sacó una cruz y se la mostró en el rostro. Ella solo sonrió, pero con una risa burlona, macabra. ¿Crees que con eso me vas a espantar? ¡Pobre tonto! En nombre de Jesucristo, te pido que te alejes de esta pobre mujer. ¡Vete al infierno!, gritó con voz de hombre. El exorcista empujó la puerta, entró a la casa y ella se hizo hacia atrás. Yo entré y cerré la puerta. Miré antes hacia la calle y vi que no había nadie. Cuando ingresamos, la chica corrió hacia su habitación y nosotros fuimos detrás de ella. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que dejes a esta pobre mujer en paz. La chica se puso muy agresiva. Comenzó a aventarnos las cosas que tenía a la mano. Logré esquivar varias. La chica finalmente ingresó a su cuarto y cerró la puerta con seguro. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté al padre Enrique. Pues tenemos que derribar la puerta, hijo. Sin pensarlo 2 veces, él la pateó hasta que la puerta se rompió y pudimos ingresar. Ella, la poseída, estaba de pie, mirándonos fijamente, y comenzó a hablar sin siquiera esperar a que se lo ordenáramos. Ella me pertenece, ella es mía, ella hizo un pacto conmigo y me ofreció su alma a cambio de que lo matara. ¿A quién mataste? Al chico que jugó con ella, a Mario. Él la enamoró y se burló de ella. Mario recibió su castigo y ahora está muerto. Ella me prometió darme su alma si lo hacía sufrir tanto como él la hizo sufrir a ella. Mario está ardiendo en el infierno. Te ordeno que salgas de este cuerpo, dijo Enrique, y le arrojó agua bendita. Al caerle el líquido en su cuerpo, comenzó a arder como si le hubiera echado ácido. ¡Oh! ¡Maldito!, gritó la chica poseída. ¡No me iré de este cuerpo! ¡Tú no eres nadie para expulsarme! No soy yo quien te lo ordena, sino nuestro Señor Jesucristo. Yo comencé a rezar junto al exorcista y comencé a sentir mucho miedo, pues noté que el rostro de esta chica comenzaba a cambiar drásticamente. Comenzaba a estirarse como si fuera de chicle y sus ojos se tornaron de color negro. Abrió la boca y me mostró unos dientes afilados y temí que me mordiera. Ella se sintió acorralada y miró hacia la ventana que tenía en su cuarto. Inmediatamente ella se arrojó a través de ella, rompiendo los cristales, y cayó en la calle.
Pensé que se había matado por la caída, pero al mirar hacia afuera, noté que ella se puso de pie y echó a correr a toda velocidad en 4 patas, como si fuera un animal. El exorcista y yo salimos de la casa, con la intención de atraparla y hacerle el exorcismo, pero cuando estábamos afuera, ella había desaparecido. La buscamos por todo el pueblo, pero no la encontramos. Finalmente aceptamos que era inútil seguir buscándola y regresamos a la casa parroquial. Horas más tarde, escuché que la gente del pueblo hablaba de que la señora Carmen se había colgado. Al oír esto me entró la duda y acudí a investigar a su domicilio, que por cierto, había muchas personas afuera murmurando, hablando de lo que había sucedido. Nadie sabía por qué ella se había quitado la vida y descartaban que se tratara de un crimen, pues ella no tenía enemigos. No le habían robado nada en su casa y todo indicaba que ella había tomado esta decisión de terminar con su existencia. ¿Y quién le avisará a su hija? Alcancé a escuchar a una señora decir esto. Yo me mantuve callado y al margen, porque mi temor era que a mí me acusaran de algo, pues estuve en esa casa horas antes de que la encontraran a ella sin vida. No tenía sentido nada de lo que estaba pasando y trataba de comprenderlo. Me pidieron que ingresara a echarle unos rezos. No me pude negar. Ingresé y efectivamente, ella estaba colgada en la habitación de la hija. Observé que estaba colgada de una soga, amarrada de una viga, y miré la ventana por la cual su hija se había escapado. La ventana estaba intacta. No había pasado nada extraño ahí, pues las cosas que nos había aventado la poseída estaban en su lugar. Esto es cosa del diablo, fue lo que pensé. Le eché agua bendita al cuerpo y salí de ese lugar. No quería permanecer más en este sitio. Después llegó la policía. Interrogaron a muchas personas por si habían visto algo. Y nada, nadie vio nada raro. Nadie me vio a mí ni al exorcista que entramos prácticamente a la fuerza a esa casa. Todo fue tan raro que no sabía si lo que había vivido había sido real, pero en la casa parroquial seguía a mi maestro y el exorcista Enrique, y él me dijo que a veces ocurrían este tipo de cosas. De la hija de Carmen nunca supimos más. Trataron de localizarla para avisarle lo que había pasado con su madre, pero nadie pudo dar con ella. Su paradero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.